I'm bucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Buenas, ¿cómo va todo? Hoy traemos un nuevo video de resúmenes y spoilers de animes. Hoy traemos la introducción al mundo de Ulises, un anime que está en las categorías de acción y fantasía. Esta es la historia de Montmorency, quien es un joven caballero cuyo sueño es convertirse en un alquimista y descubrir el secreto de la piedra filosofal. Cuando el ejército inglés ocupa el norte de Francia durante la guerra de los 100 años, la mayoría de los jóvenes estudiantes de la escuela de caballeros son enviados a la batalla, y el amor secreto de Montmorency aparentemente es asesinado durante la batalla de Azincourt. Después de esto, la ruta de todos toman diferentes caminos, al punto de encontrarse como enemigos cuando algunos de sus hogares eligen traicionar a Francia por Inglaterra. En busca de una forma de detener cada guerra, Montmorency realiza un ritual alquímico secreto que le permite evocar a la reina de las hadas Astaroth, que le promete enseñarle cómo usar la piedra para convertirse en un Ulises, un alquimista inmortal con poder infinito. En los 7 años siguientes, Montmorency sigue aprendiendo de Astaroth cómo convertirse en Ulises, mientras viaja a lo largo de Francia debido a eventos inesperados. Termina realizando el ritual a una joven moribunda llamada Jane, quien se convierte en el nuevo Ulises en su lugar. De esta manera, Jane ganará el poder para cambiar rumbo de la guerra y será reconocida a partir de ahora como Juana de Arco. Los personajes principales son Montmorency, quien es un joven alquimista en búsqueda de una manera de descubrir el secreto detrás de la piedra filosofal y convertirse en un Ulises, un ser supremo con el poder de crear una utopía mundial. Conoce a Jane y usó la mitad de la piedra filosofal para salvar su vida. Ha jurado protegerla y asegurarse de que se cumpla su destino del santo salvador de Francia. Jane, o Juana de Arco, una niña de 12 años de Domremy, con una personalidad muy amable y súper gentil. Después de haber sido herida de muerte por los ingleses cuando Domremy es atacada, Montmorency ha puesto la mitad de su piedra filosofal en su cuerpo para salvar su vida, convirtiéndola en el nuevo Ulises. Debido a su corta edad y con solo la mitad de la piedra en su cuerpo, Jane puede convertirse en Ulises solo por 3 minutos. De esta forma se convierte en una luchadora poderosa y casi invencible. Al mismo tiempo se vuelve extremadamente brutal y sádica, ya que el poder de la piedra incrementa su arrogancia. La reina inmortal de las hadas y el guardián de la piedra filosofal, convocados en el mundo humano por Montmorency para ayudarlo a convertirse en un Ulises. A ella le encanta provocar a Montmorency y regañarlo por su falta de experiencia. Mientras exista la piedra filosofal como su tutora, no le permitirá morir. Arthur de Richemont, uno de los amigos de la infancia de Montmorency y el amor secreto del joven, desde que estudiaron en la Academia de los Caballeros. Cuando el ejército francés es borrado de la batalla de Azincourt, su espada rota fue encontrada en el campo de batalla por Montmorency. Sin embargo, más tarde se revela que ella ha sido capturada por los ingleses. Ella pertenece al ducado de Bretaña. Philip, la heredera del ducado de Borgoña, es una de las amigas de la infancia de Montmorency. Después de la batalla de Azincourt, su familia ha elegido traicionar a los valios y estar del lado de los ingleses. Charlotte, la tercera hija de la familia real francesa de Valois, es la tercera miembro del grupo de los amigos de Montmorency. Después de la muerte de sus hermanos en la batalla de Azincourt, se convierte en la próxima heredera del trono. Lagira es la comandante de una unidad de mercenarios enviada por Charlotte para proteger a Domremy y al resto de Lorraine. Ella maneja una lanza masiva y una pistola. A ella le encantan las cosas bonitas y debido a esto se enamora de Jane y Astaroth en el momento en que las ve. Ahora voy a resumir los primeros 2 capítulos. La historia comienza con un pequeño niño corriendo hacia una biblioteca, donde estaba un anciano que le da un libro que estaba leyendo. Después de esto hacemos un salto temporal a la clase de Montmorency, el cual faltó porque estaba leyendo libros de alquimia para poder dominar la piedra filosofal y hacer que nadie más muera en batalla, ya que en el ámbito político-militar Francia e Inglaterra estaban en guerra. Se revela que el viejo de la biblioteca puede ser nada más ni nada menos que Nicolas Flamel, aunque esto no está confirmado. Una noche, Montmorency va a buscar hadas con sus amigas. Cuando de la nada atacan los ingleses, empieza una brutal batalla en la cual solamente podía pelear Richemont, pero la ganan gracias a unos trucos de alquimia que tenía Montmorency y lo fuerte que es Richemont. Luego de esta batalla, se nos revela que las 3 compañeras de Montmorency son hijas de las grandes casas de Francia, las cuales en un futuro seguramente vayan a estar en disputa entre sí. Richemont recibe una carta en donde la enviarían al frente de batalla. Al enterarse de esto,
Montmorency decide que quiere volver inmortal a su amiga, pero el bibliotecario lo detiene diciéndole que si hace esto la van a considerar un hereje y que va a estar escapando de la mortalidad para vivir siempre en soledad. Luego el bibliotecario desaparece, nombrando a Montmorency como la bestia del apocalipsis. Una vez terminada la batalla, Richemont muere. No, mentira. En realidad no muere, es capturada. Charlotte debe escapar de los ingleses y Philip, junto con su familia, se alían a los ingleses. Montmorency está decidido a venderle su alma al diablo con tal de salvar a su amiga. Luego de tanto intentarlo, por fin de la piedra filosofal sale Astaroth, la reina de las hadas, quien le dice que si se traga la piedra filosofal tendrá sus poderes, pero primero debe beber un elixir transmutado. Si no lo transmuta sería como beber veneno, lo cual lo mataría instantáneamente. Ulises es todo aquel portador de los poderes de la piedra filosofal. Esto es lo que dice Astaroth. Pasaron 7 años y sigue sin poder transmutar el elixir. Pasa un tiempo más y el futuro Ulises encuentra unas ruinas donde va a poder conseguir transmutar el elixir. Y allí hay una chica medio torpe, quien provoca que Montmorency eche más polvo del que se necesitaba y crea una super explosión durante su alquimia, la cual estuvo a punto de matarlo, pero convirtió su cuerpo en un recipiente de elixir. Ahora tiene todo para comerse la piedra filosofal y ganar sus poderes, pero Astaroth le dice que si se la come toda durará 3 minutos como máximo con los poderes del Ulises. Después de eso se descontrolaría y pasarían cosas horribles. De la nada los ingleses atacan el pueblo donde estaban y la Gire y sus mercenarios tratan de detener a los ingleses. Las hadas deciden proteger a Jane, pero todas terminan muertas. Cuando ella va a buscar a las hadas porque siente que algo les estaba pasando, se encuentra con ellas, pero estaban todas muertas. Y en ese momento ella recibe una gran herida. Montmorency decide darle la mitad de la piedra filosofal a Jane para que salve su vida y no muera. Entonces le promete estar junto a ella para siempre. De esta forma, ella con los poderes del Ulises hace retroceder a todo el ejército inglés. Luego de esto, se decide despedir del pueblo al que salvó, pero todos la tratan como un demonio. La Gire le dice que la Santa Inquisición la va a perseguir, pero el plan de Montmorency es convertir en Santa Jane, así nadie la puede perseguir. ¿Qué pasará con Montmorency? ¿Logrará convertirse en un Ulises? ¿Podrá convertir en Santa Jane? ¿Podrá acabar con todas las guerras? ¿Quién será la bestia del apocalipsis? ¿Qué relación tiene Nicolas Flamel y la piedra filosofal? La verdad que este anime es muy bueno y tiene una trama muy interesante y muy bien llevada. Vale la pena ver este anime. Bueno chicos, nos vemos. Hasta la próxima.